Buenas noches, disculpadnos el retraso. Vamos a arrancar con una mesa que arrancamos un poquito tarde, entonces teníamos un vídeo cortito que era para ilustrar pues la dinámica participativa y la coyuntura histórica que ha abierto la querella argentina. Que bueno, que ahora vamos a ver si lo ponemos al principio o al final, pero bueno, lo que vamos a ahora hacer una breve presentación de la mesa y yo voy a plantear un pequeño marco de reflexión para tener un poco de perspectiva histórica, ética y en términos político-críticos de una idea que nos ha costado mucho ponerle nombre en España, la idea de la impunidad, que en la medida en que fue durante mucho tiempo una palabra tabú y que, sin embargo, es una reflexión fundamental y estratégica para una transformación democratizadora de la sociedad. Para participar de esta reflexión, la primera intervención, vamos a presentar después a Ana Messuti, que como sabéis es pues nuestra abogada queridísima en la querella y nuestra doctora salmantina que está haciendo una reflexión junto a los estudiantes de esa ciudad en torno a la justicia universal y los derechos humanos. Después va a intervenir, Ana Domínguez Rama, que es historiadora, además de compañera con responsabilidades sobre temas de memoria también en Podemos, que ha coordinado un libro sobre Ruano en el año 2005. Del año 2011, uno de los primeros trabajos que se hacía desde la Universidad Complutense en relación a los crímenes de la transición, ¿no? Después va a participar Mario Martínez, compañero antropólogo y también colaborador, ¿no? Y participante de la comuna, donde él ha realizado una investigación sobre culturas resistentes, ¿no? Y una reflexión en torno a un poco cuáles han sido los constructos ideológicos sobre los conflictos, violencias que también tenemos que nosotros procesar para llevar a esta reflexión a buen puerto. Y después cerrará Manuela Bergerot, también compañera de la comuna, que es archivista y documentalista, y también nos va a contar desde una perspectiva también comparada entre Argentina y España el papel que juegan los archivos, la documentación, tanto de la represión del Estado como la de los militantes de los distintos colectivos que han participado en las resistencias contra la dictadura, para poner en marcha las políticas de verdad, justicia y memoria. Yo, la verdad que para arrancar esta sesión, yo creo que bueno, simplemente apuntar estas cuestiones que parece que se nos han ido olvidando o que que ha quedado como sedimentada en una capa arqueológica, que el discurso de la transición modélica ejemplar ha ido como haciéndonos olvidar muchas cosas que en su momento, digamos, se hablaron, pero que parece que es un poco necesario retomar o recordar. Desde una perspectiva de un cambio político, del tránsito, este paso de la dictadura a la democracia, en el que, fuimos un referente internacional del buen hacer, de hacer un tránsito sin mayores problemas, de violencia política, que en sí mismo, vamos a relativizar esta cuestión, en el sentido de que hubo mucho más conflicto y mucha más violencia que el propio relato reconoce, pero al mismo tiempo como tenemos ahí un problema con una institucionalidad concreta, con unos actores y con unos conceptos culturales que
lamentablemente, pues no nos permitieron revisar mejor esa idea, digamos, clara y ordenadora de una España grande y libre que tenía el franquismo, que tenía, digamos, un apoyo estratégico en las políticas del miedo, en las que se apoya toda dictadura, pero que en el caso del franquismo, pues, digamos, por su duración y por la intensidad de la violencia alcanzada tras una guerra civil, la verdad que tuvieron muy poca comparación a nivel internacional. En ese sentido, insistir un poco en una cuestión que, bueno, ya la hemos comentado en otros momentos, pero es esa idea un poco de cómo aquí se forjó desde la propia dictadura esta idea de ley y orden, que sigue hoy la podemos ver como tiene una continuidad digamos, casi intocable, cuando desde el punto de vista de la discusión teórico-política esto claramente es un frame conservador que hoy, sin embargo, en España manejan hasta buena parte de la izquierda, ¿no? Después, en relación un poco a los actores, cómo en este tránsito, digamos, generalizado, en este tránsito de la democracia a la dictadura se produce un cambio de chaqueta generalizado de una serie de actores que formaban parte de la dictadura y que tenemos que asumir en el nuevo contexto democrático sin sospechas, desconfianzas de ningún tipo ni recelos, en una dinámica de un todo aprovechable que, sin embargo, evidentemente vamos a tener aquí elementos centrales de una cultura de la impunidad que estaba en la dictadura y que mantendrá una continuidad a través de esos contextos culturales normalizados, de lo que ya más o menos se ha centrado en esta cultura de la transición, esta conceptualización que se ha logrado hacer también, como en buena medida todo el discurso crítico de la transición fuera de la academia, ¿no? A través del libro coordinado por Guillem Martínez, recién en el 2012, como primera reflexión crítica con esa modernización cultural que arrancó en los 70 y que ha sido parte fundamental de la legitimación de este nuevo orden, en el que tenemos que hacer hincapié en el que este relato de la transición ejemplar fue un relato muy fino, es decir, que no es un trabajo, digamos, que sale casi por espontáneo, sino que es un trabajo orquestado, dirigido a no solo amplificar un discurso que se presenta como el ganador y el que hace una lectura positiva de todo el contexto y de todos los actores centrales que están participando, sino directamente que hace desaparecer a otros actores, ¿no? Y ojo, que en este hacer desaparecer, desde el punto de vista de la reproducción de las políticas culturales, siempre hemos venido insistiendo en que era hacer desaparecer de las facultades, de los museos, de las distintas instituciones culturales, donde voces críticas que querían estar presentes tenían que ser criminalizadas activamente, estigmatizadas, digamos, devaluado ese discurso para poder desmoralizarlo, ¿no? En este libro, que hoy pues, creo que todos hemos, del que todos hemos hablado varias veces, no recuerdo bien, la verdad que la actividad tan intensa de los últimos años, no sé si Gregorio llegó a venir aquí, no fue... No, lo tuvimos en... Yo lo vi en la Mirador y entonces me confundo. Vale. Bueno, pues este es el famoso libro que llevaba desaparecido, sin reeditarse, como 15, 20 años, que se acaba de reeditar ahora. Y es un libro, pues bueno, escrito en el año 91 y que es muy impresionante tener una mirada retrospectiva sobre lo que un señor dijo en el año 91 y fue ampliamente ignorado, y él mismo comenta cómo, digamos, yo creo que este es el ensayo crítico más sustantivo y con más enjundia que hay a la transición, y que fue, dice, el mundo académico mantuvo su silencio, como lo llama, que es muy divertido, su silencio claustral típico, ¿no? Es decir, sobre este libro no se habló nunca en la universidad.
salvo, como dice él, salvo que con el fenómeno Podemos ahora se ha considerado de referencia obligatoria, ¿no? Clarísimamente, es decir, es muy curioso cómo vamos a ver una actualidad apabullante en cosas que han sido escritas en el año 91 y que son parte, para mí, de esta muestra de cómo, en última instancia, tenemos todavía un problema con determinados temas tabúes que recién ahora se están empezando a empujar. Y una de las preguntas que se hace Morán sobre los temas tabúes es, pero ¿cuál es el problema con los temas tabúes, ¿no? ¿Quién considera un tema tabú? ¿Quién organiza el tabú en torno a una cuestión? Y evidentemente es parte de un poder en el que tiene una imagen muy interesante que es como no se le pueden dar armas al enemigo, ¿no? Es decir, no puedes abrir temas informativos que den armas al enemigo. Y es muy interesante pensar quién es el enemigo en los temas tabú, ¿no? Y evidentemente es parte de esos sectores de sociedad crítica que tienen que, evidentemente, recomponer sus propios relatos para volver a negociar su forma de participar y de ser parte en la sociedad. ¿Cómo vamos? Que yo me estoy aquí... Vamos... con esta perspectiva un poco de transición hacia esta transición con impunidad también jurídica, pero en este sentido yo estoy intentando poner un poco las bases para hacer una reflexión más sistemática sobre lo que es una impunidad jurídica que se amplifica su dimensión política a través de estas cuestiones discursivas y de estos sesgos que se producen en la reflexión crítica, en los temas que se pueden y no se pueden pensar en una determinada sociedad, nos deja frente un poco a la cuestión, digamos, básica de lo que es, digamos, lo que podríamos considerar la esencia, digamos, del fascismo o de la negación de la política, que viene a ser un poco cuando la idea de conocer se vuelve un peligro, ¿no? Es decir, el que determinada información pueda ser peligrosa para la intervención que queremos hacer en la realidad es parte de esa epistemología que nos viene a decir en última instancia que prefiere una ignorancia activa. Es decir, hay que ser activos para ignorar, en el sentido de colocarnos cualquier tema que podamos comentarlo como que podamos considerar cortina de humo o digamos, chivo expiatorio para indicar problemas, falsos problemas en la sociedad. Y bueno, en este sentido, yo creo que hoy vamos a tener una mesa donde pensar estas muertes y la propia gestión de la violencia política que hacen tanto las fuerzas represivas del Estado como las propias organizaciones que desarrollan una estrategia de confrontación y desborde para movilizar para transformar la coyuntura, en la coyuntura de la transición, un contexto donde fueron fundamentales para transitar hacia la democracia, nos enfrenta un poco a toda una cuestión de una reflexividad negativa, limitada, distorsionada, que todavía sigue pesándonos muchísimo en digamos, en los grandes marcos en los que estamos pensando las ciencias sociales en la Universidad Española. Entonces, bueno, hay cierta cosa que podríamos empezar a llamar incluso impunidad discursiva, ¿no? Es decir, que hay gente, y eso lo podemos ver en los medios, pero también podríamos asegurar que lo podemos ver en aulas de la universidad,
que hay gente que dice lo que le da la gana porque sabe que no le va a pasar nada, ¿no? Aunque eso tenga una dificultad muy importante en términos de contraste con una verdad y una realidad que tendría que tener un contenido científico más o menos fuerte, o por lo menos eso debería ser el parámetro develador que tendríamos que trabajar con estas cuestiones. Y que, bueno, esta impunidad discursiva es parte se conecta con toda una problemática de subjetividad en donde esta impunidad discursiva durante mucho tiempo se ha mantenido a la gente informada, consciente, crítica, en una situación de ser sufriente y perdedor permanente, en el que se activaba todo un círculo muy negativo de cinismo, descompromiso y generación de una ignorancia política que, lamentablemente, pues también lo que os he hablado muchas veces aquí, la necesidad de esa pedagogía democrática que no se tuvo en 20, 30 años y que, lamentablemente, seguimos necesitando, y que yo creo que la cultura de los derechos humanos, las políticas de verdad, memoria y justicia son parte fundamental de esta reflexión en términos de una democracia fuerte y consciente históricamente de sus problemas y de sus conflictos y de la necesidad de acordar resoluciones interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que justo tu reflexión sobre la impunidad podría ser un buen momento ahora. Les confieso que algo me siento intimidada aquí en este escenario, porque hace poco vine a ver una obra de teatro, por cierto, muy buena, El Rey, y claro, venía como espectadora y ahora me encuentro sobre las tablas y a pesar de que cada una de las actuaciones, entre comillas, de charlas que damos o las clases incluso, tienen algo de teatral, ¿no? Siempre uno está representando algo. Y bueno, no voy a seguir hablando sobre, sobre estos temas, pero les quiero sobre todo agradecer la presencia aquí, agradecer a Ariel la invitación y su magnífica introducción, y a los compañeros de mesa por lo que dirán, y me prometo ser breve. Esa es la ventaja de comenzar, porque uno tiene la excusa de que tiene que dejar el tiempo a los demás. Yo lo que quería hacer es transmitir sobre todo, compartir con ustedes reflexiones sobre el concepto de impunidad, que se usa tanto, ¿no? Esas palabras tan usadas como lucha contra la impunidad, derechos humanos, todo eso siempre es necesario estar muy atentos. Hay que temer, no recuerdo quién ha dicho eso, pero hay que temer a las grandes palabras, porque se van despojando de contenido o van adquiriendo contenidos que no son correctos, o no son correctos en el sentido de que no responden a una realidad concreta o hacen daño a veces al no responder. Mi concepto de impunidad, suena pretencioso. Mi idea de impunidad, la que les voy a transmitir ahora, surge del contacto con las víctimas, del contacto de 5 años de trabajo de una relación personal, no solamente un trabajo jurídico, siempre se da una relación personal con las víctimas, con los objetivos de justicia que piden y con su relación con esas palabras que usamos, con su relación con la palabra justicia, con su relación con la palabra impunidad, con lo que nos están pidiendo cuando recurren a la justicia. Cuando hablamos de impunidad, hablamos de algo concreto. Decimos impunidad es falta de punición, falta de pena. Eso es una definición estricta de impunidad. Entonces, ¿qué sucede con aquellas víctimas que no tienen a quién imputar? Con aquellas víctimas que, o bien porque ha pasado mucho tiempo, o bien las más recientes, porque ha sucedido un hecho que se llama, que he oído esa expresión que me ha parecido bastante curiosa, la justicia biológica, porque se ha muerto el verdugo, no se puede, o bien porque no se sabe quién ha sido el verdugo, o bien porque no saben contra quién ir. Y sin embargo, ellas consideran que participan en la lucha contra la impunidad. Ellas consideran que están
actuando como todos los demás en búsqueda de la justicia. ¿Qué pasa entonces con esa definición de impunidad? Esa definición de impunidad deja fuera de esa lucha colectiva a una enorme proporción, en el caso de las víctimas durante la dictadura, de una enorme proporción de víctimas. Por eso se me ocurrió pensar que había que buscar ese otro significado de impunidad, que lo considero el lado oscuro de la impunidad. Porque cuando nosotros hablamos de la impunidad de los crímenes y pensamos en alguien que se salva, en alguien que no tuvo pena, no tuvo castigo, no tuvo juicio, no tuvo condena, es algo duro, es algo que afecta, después vamos a ver, afecta a todo el sistema de justicia. Sin embargo, si lo vemos desde ese punto de vista, no es tan trágico como si lo vemos desde el punto de vista de la víctima. Cuando la impunidad descubre que ha sido posible matar, torturar, encarcelar injustamente a personas sin que haya habido ninguna respuesta del sistema de justicia penal, entonces ahí nos tenemos que plantear la otra perspectiva de la impunidad desde la perspectiva de las víctimas. Y eso no puedo dejar de repetirlo, a veces con el riesgo de ser aburrida, pero no puedo dejar de recordar al homo sacer, a la figura del derecho romano antiguo, que se consideraba una persona, era un ser humano, pero que podía ser matado impunemente, porque había quedado por algún motivo fuera de la jurisdicción humana y fuera de la jurisdicción divina. Entonces el homo sacer iba por las calles y podía ser asesinado, y al asesino no le pasaba nada, porque lo que había sucedido, su muerte, no era un asesinato, porque su asesino no era un asesino. Eso es lo que sucede cuando se dejan impunes los crímenes. No solo el verdugo se salva, sino que la víctima ni siquiera es víctima, porque si no hay delito, no hay víctima. Entonces queda en una total desprotección. En la impunidad, desde este punto de vista, hay una permisividad latente. Estamos permitiendo que esas personas sean asesinadas, sean torturadas. Lo estamos consintiendo porque en el derecho tenemos una regla muy clara, que es todo lo que no está prohibido está permitido. Por consiguiente, si no hay lo que está prohibido es aquello que tiene una sanción como consecuencia. Si no hay una sanción aplicable, quiere decir que eso que sucedió estuvo permitido. Entonces, este razonamiento nos hace pensar, bueno, entonces esto es para el pasado, esto pasó, la impunidad. Sí, la impunidad tiene una connotación temporal, yo diría más bien de futuro. Es decir, la impunidad frente a lo que pasó significa no castigar al que cometió el delito. Pero ¿por qué nos interesa ese castigo si el delito ya ha sido cometido? Nos interesa para prevenir otros delitos, para que los otros no cometan delitos. Es muy pobre este razonamiento. Realmente a mí nunca me gustó hablar de la pena con el fin preventivo de la pena. Ya Kant decía que era utilizar al ser humano como instrumento, como ejemplo. Va más allá de eso, va a esa consecuencia de que haya un ser humano expuesto a la violencia insancionable. ¿Qué pasa entonces con esa connotación temporal que no es hacia el futuro?
Cuando la impunidad persiste, cuando la impunidad dura como sucede aquí actualmente, cuando vivimos en un clima de impunidad, entonces quiere decir que estamos tolerando esos crímenes, que aún no los hemos calificado como crímenes, que aún ellos que se presentan como víctimas no son víctimas. Entonces, todo se vuelve mucho más negro, mucho más siniestro que cuando que simplemente dejar sin castigo a alguien. Alguien hizo tal cosa y se salvó. No, alguien hizo tal cosa y dejó inscrito esa cosa terrible como un acto lícito. Ese es un punto de vista riguroso del derecho, tal vez cuestionable, pero para mi juicio necesario. Tenemos también otra perspectiva de la impunidad, y es la impunidad vista desde el eslabón entre el verdugo y la víctima. Perdón. Y el eslabón entre el verdugo y la víctima es el crimen. Es el crimen lo que los une. Y es el crimen que también queda impune cuando decimos ha quedado impune. No que decimos solamente el autor del delito ha quedado impune, sino que el crimen ha quedado impune. Entonces, ¿qué sucede con ese crimen? Que el crimen debe ser investigado, que el crimen debe ser considerado, calificado jurídicamente como crimen. El hecho que ha cometido determinada persona contra determinada otra debe ser ventilado ante la justicia. Entonces, no tenemos excusas cuando el verdugo ha muerto. No tenemos excusas para silenciar esos crímenes. No por la muerte del verdugo lo que ha hecho se convierte en un acto lícito. Es esto el razonamiento que me interesa. Hay un crimen, hay una víctima, pero para eso se necesita la intervención del sistema de justicia penal. Entonces, esta concepción de la impunidad nos hace pensar que cuando se dejan esos crímenes en el olvido, cuando se dejan totalmente, digamos, silenciados, en ese momento todo el sistema jurídico resulta muy afectado. Podemos decir que todo el sistema jurídico, todo el sistema de justicia penal cae, porque es fundamental la escala de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Y un sistema jurídico que deja los crímenes más graves sin siquiera ser investigados, ese sistema jurídico que castiga a un ladrón de autos, pero no a un genocida, ese sistema jurídico no es un sistema de justicia penal. Eso es lo que yo quería decirles, que mientras no haya una clara actitud de la justicia, tendremos una situación similar a la del derecho romano antiguo. Habrá habido en nuestra historia y habrá todavía no solo verdugos impunes, sino víctimas que son seres humanos, que van a ser seres humanos sin derechos. Cuando hablamos de los derechos humanos, recordemos a estos, los que aún son humanos sin derechos, porque a ellos se les ha podido matar, a ellos se les ha podido torturar, sin que todavía haya ninguna reacción de nuestro sistema de justicia, que nos está regulando la vida todos los días. Es esa reflexión que quería hacer, nada más. Lo que me interesaba luego, tal vez, enlazarlo con la transición, era simplemente, tal vez lo podemos decir en el curso de la charla. Gracias. Bueno, ahora que digamos que Ana nos va
a contar un poco el caso Ruano, que tiene toda una trayectoria muy ilustrativa de la impunidad. Sí. Buenas tardes. ¿Se oye? Y bueno, en primer lugar, gracias al Teatro del Barrio, una vez más, y ya van muchas veces, por ser de nuevo un escenario donde nos dejan reivindicar la memoria, la reparación y la justicia. Gracias a Alberto, aunque creo que no está por aquí, gracias a Ariel, y gracias a todos y a todas por asistir a una nueva sesión de la Universidad del Barrio, que es una iniciativa muy necesaria y muy enriquecedora. Bueno, como ya ha adelantado Ariel, yo voy a hablar básicamente de Enrique Ruano. Tenía previsto lanzar la pregunta, bueno, la lanzo igual, a todos los que estáis aquí, y es que levante la mano quien ha oído hablar o conoce a Enrique Ruano, o le suena el nombre, por lo menos. ¿También la mesa? ¿Conocemos a...? Sí, ¿no? Vale. Bueno, la verdad es que es hasta curioso el hecho de que la mayoría de la gente, o mucha gente, que vivió lo que le sucedió a Enrique Ruano lo recuerda todavía hoy, pero es más curioso, si cabe, que la generación de los que nacimos después de su asesinato, que fue en 1969, tengamos también una especie de memoria heredada o un cierto recuerdo de Enrique Ruano, ¿no? Esto es algo que realmente está un poco en discordancia con lo que ha sido nuestra transición, ¿no? En todo caso, este miércoles, es decir, pasado mañana, se cumplirán 47 años desde que 3 agentes de la Policía Política de la dictadura acabaran con la vida de Ruano. Lo asesinaron durante un registro domiciliario el 20 de enero de 1969, después de varios días que había estado recibiendo interrogatorios y palizas en los calabozos de la Puerta del Sol, ahora que está tan bonita, pero que fue la sede madrileña de la Dirección General de Seguridad, de la DGS. Allí había estado durante varios días junto a 3 compañeros más, entre ellos a Lola, Dolores González Ruiz, a la que quería citar hoy porque hace un año que nos dejó, no sé si se ha cumplido ya, pero creo que fue en enero, que desde luego era su mes, no sé cómo calificar, sí, algo así, trágico, porque ella era la compañera de Enrique Ruano cuando los detuvieron un 17 de enero. A Enrique lo mataron el día 20, que era su pareja. Luego, 8 años después, Lola estaría en la matanza de Atocha, fue una de las heridas, perdió a su marido allí, que era uno de los abogados laboralistas a los que asesinaron. Y bueno, Lola siempre, la verdad es que estuvo muy implicada, perdonadme que la nombre aquí, pero es que estuvo muy implicada con este libro y con todo este proyecto que sacamos adelante de Ruano, y quería nombrarla. En todo caso, los interrogatorios a los que fueron sometidos estos estudiantes, que eran militantes también antifranquistas, estuvieron supervisados en última instancia por Saturnino Yagüe, que era el jefe de la Brigada de Investigación Social, más conocida como la BPS, la Brigada Político-Social. Él fue el jefe de la BPS hasta el año 75, murió muy poco después de Franco, no sé si el 78 o 77, pero por supuesto recibió su medalla al mérito policial, entre otras condecoraciones. Y junto a él también estuvo supervisando los interrogatorios. Bueno, hago un pequeño inciso. Me voy a detener seguramente más en el caso de Enrique, pero siempre intentando extraer reflexiones que son mucho más amplias y mucho más generales, ¿no? que afectaron. Es decir, estoy hablando aquí de estos señores, pero no solamente porque interrogaran a Enrique Ruano, sino porque eran los habituales en los interrogatorios a los antifranquistas de aquí de Madrid, ¿no? Entonces, al lado de Yagüe estaba Juan García Gelabert, que no sé si se pronuncia Gelabert o Gelabert, porque a lo mejor es un apellido catalán o valenciano, pero bueno, él era el comisario de policía. Este murió más tarde, murió en el año 2000, y poseía, cuando murió, más de 70 felicitaciones públicas, entre otras condecoraciones. Por lo visto, al parecer, la máxima distinción de la policía, que se llama algo así como la encomienda de la Orden al Mérito Civil, la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, que por lo visto es lo máximo a lo que uno puede aspirar en la vida cuando entra en el Cuerpo Superior de Policía. Y bueno, y por encima de ellos había, en cuanto a las responsabilidades de la represión, había en ese momento, en el año 69, 2 generales. Estaban Eduardo Blanco, que era el director de la DGS,
Este también es particular porque recibió bueno, distinciones y honores tanto en la dictadura como en la democracia. Como murió más tarde, pues tuvo tiempo para más. Y luego estaba Camilo Alonso Vega, que era el ministro de la Gobernación, lo que sería el ministro de Interior hoy, que tenía ya una larga trayectoria, puesto que participó como militar en el golpe de Estado del 36 y, entre otras cosas, también, por lo visto, gestionó diversos campos de concentración en los años 40. Vuelvo a Ruano y explico por qué estoy hablando de esto, y fue porque en el año 2009 se celebró un acto multitudinario en el Paraninfo de la Universidad Complutense al que yo asistí. Yo era entonces una estudiante de, no sé si de doctorado o estaba terminando la licenciatura de Historia, de doctorado más bien, y bueno, me sorprendió mucho ver que había mucho interés social en torno a la figura de Enrique y también, sobre todo, dentro no solamente de lo que habían sido sus antiguos compañeros de militancia, sino también de la denominada generación de los nietos, ¿no? Yo me preguntaba el por qué, porque este caso era más especial que otros que ya conocía, y tuve la suerte de poder coordinar un libro colectivo, que la verdad es que me dio respuesta al interrogante, y quise plasmarlo en el título, que creo que es un título muy preciso y que bueno, me va a dar pie a desarrollar lo que me parece fundamental de la impunidad en el caso español. El título era Enrique Ruano, memoria viva de la impunidad del franquismo. Entonces voy a intentar contar qué quiere decir esto de la memoria viva y, como decía antes, extraer de este caso unas reflexiones más generales que van más allá del caso Ruano. Enrique Ruano era un estudiante de Derecho de la Complutense, como algunos sabréis. Él militaba en el Frente de Liberación Popular, que en aquella época se le conocía como el Felipe. Y en principio uno podría pensar o podría parecer que era, o sea, que Ruano fue simplemente una víctima más, ¿no? Una muerte más entre las miles y miles que entre los miles de asesinados a manos de un régimen que la sociedad española nunca eligió como forma de gobierno, ¿no? Uno más. Sin embargo, las circunstancias en las que murió, que fueron poco claras, y su desaparición también, pues, hacen que pueda leerse como una muerte triple, ¿no? Su asesinato. En primer lugar, y esto me parece importantísimo para entender la parte del modelo español de impunidad que me gustaría destacar a mí aquí hoy, es que a él lo mataron por ejercer unos derechos y unas libertades fundamentales que disfrutamos hoy. Esto puede parecer una tontería, pero creo que reivindicar a los que defendieron ejerciéndolas, como decía, por ejemplo, Marcelino Camacho muchas veces cuando hablaba de la huelga, ¿no? O sea, no era cuestión tanto de defender, que está muy bien y que también había que hacerlo y tiene su mérito, sino ejerciendo los propios derechos que uno quería reivindicar para su pueblo, ¿no? Unos derechos y unas libertades que existían en España antes del golpe del 36 y que disfrutamos hoy, ¿no? En este caso, en el caso de Ruano y de sus compañeros, a él lo asesinaron por ejercer el derecho de libertad de reunión y de asociación, en última instancia, ¿no? Pero hubo una segunda muerte que fue, y que yo creo que los que sois un poco más mayores recordaréis, fue el intento de ultrajar la memoria y la dignidad de Enrique Ruano a partir de diferentes poderes del franquismo, especialmente desde la prensa y en particular desde el diario ABC. En el diario de ABC, que en aquel momento dirigía Torcuato Luca de Tena, lo que se intentó fue convertir a un ciudadano que estaba interesado en el bien común, a un ciudadano que ejerció su responsabilidad civil y política en ese contexto de dictadura, lo intentaron convertir y presentar como un joven problemático, con problemas sociales, incluso insinuando que podía tener una supuesta condición de homosexual y que, bueno, todo eso le había llevado a suicidarse cuando estaba en manos de estos tres inspectores de la BPS, ¿no? Este señor, Torcuato Luca de Tena, en teoría y supuestamente, por todo lo que yo conseguí indagar en su momento, había recibido orden directa del ministro de Información y Turismo del régimen, que en el año 69, efectivamente, era Manuel Fraga Iribarne, considerado hoy uno de los padres de la democracia. Visto desde el presente, el hecho de que Fraga sea considerado uno de los padres de nuestra democracia simboliza lo que para mí es más incomprensible, más preocupante y más sangrante desde mi punto de vista, vamos, que es la tercera muerte de Enrique Ruano. Primero está la muerte política, el asesinato en sí, luego estaría el intento de manipulación no solamente de su memoria, sino también de su vida, y en tercer lugar, para mí la más preocupante es la tónica general de todos y cada uno de los gobiernos de nuestra recuperada democracia
en relación con los que resistieron y contra los que hicieron frente a una dictadura. Es decir, esta tercera muerte estaría perpetrada por el Estado democrático actual. Yo, aquí en el papel y al escribirlo esta mañana, he puesto democrático entre comillas, porque no sé, o sea, no tengo muy claro que un Estado democrático pueda permitir que haya más de 114.000 compatriotas desaparecidos y asesinados bajo un régimen dictatorial. Y bueno, lo que quería deciros con esa tercera muerte es que la actitud de negligencia, inacción, falta de reconocimiento me parece la más preocupante. Bien, son 3 muertes y, sin embargo, como decía al principio, Ruano es, al menos en parte, es una excepción, porque siempre se le recordó, su caso es conocido más o menos, ¿no? Su figura es reconocida, nunca por parte del Estado democrático, que sigue sin reconocer a Enrique Ruano y a tantos otros, pero sí ha sido reconocido durante estos más de 40 años por parte de su familia, por iniciativas de la sociedad civil, como ocurre evidentemente con el resto de los miles y miles de asesinados bajo la dictadura. Lo que sí que es excepcional de su muerte y hace más lacerante todo lo demás es el hecho de que Francisco Luis Colino, Celso Galván y Jesús Simón, que eran los 3 inspectores de la BPS que estaban con Enrique Ruano en el momento de su muerte, fueron juzgados en los años 90, es decir, ya en democracia. Por cierto, ninguno de los 3, después de enero del 69, vio interrumpida su carrera profesional, sino todo lo contrario. Entre los 3 juntos cosecharon en torno a unos 26, 27 condecoraciones, medallas de todo tipo y felicitaciones varias. De hecho, Celso Galván, al que me imagino que a algunos, al menos en esta mesa, les sonará este nombre, perteneció luego posteriormente a la escolta de la Casa Real, fue escolta del ex-rey Juan Carlos I de Borbón, y fue uno de los 4 torturadores contra los que la jueza Servini dictó detención en septiembre de 2013. Como decía, se trató de un juicio inédito, pues nunca antes de julio del 96, que fue cuando se celebró el juicio, nunca antes se habían sentado en el banquillo de los acusados agentes que tenían como modo de vida la represión y que eran, por tanto, responsables del sostenimiento de una dictadura como la franquista. Nunca antes tampoco una sentencia emanada por los tribunales del Estado de Derecho había echado por tierra una versión oficial de la dictadura. En este caso se negó que Enrique Ruano se hubiera suicidado, quedó muy clara que era una invención, pero no se pudo comprobar la culpabilidad de los 3 policías. Pero bueno, básicamente en la sentencia se decía que no se había suicidado y que había muerto seguramente por un impacto de bala, y después cayó al vacío desde un 7º piso, ¿no? De hecho, esta parece ser la hipótesis más, no sé si decir segura, pero es bastante probable, porque tenía de hecho un impacto de bala en el pecho, y así la respuesta más convincente la dio la magistrada María José de la Vega Llanes, que fue la que emitió el voto particular diciendo: estimo que los hechos son constitutivos de asesinato, pero que procede absolver a los procesados por no estar demostrado cuál de ellos fue el autor del disparo. O sea, esto está en la sentencia y en el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, que declaraba, por tanto, absueltos a los 3 agentes procesados. El enigma de la muerte de Ruano nunca se aclaró, nunca se esclareció, como tampoco se han esclarecido tantas y tantas muertes que han ocurrido en España desde el golpe del 36 y que además no se resolverán por falta de pruebas o simplemente por falta de voluntad para buscar estas pruebas. Lo interesante y lo que hace excepcional la muerte de Ruano es que ahora sí esto se decía en unas conclusiones de una investigación judicial durante la democracia, y a esto se le llama sencillamente impunidad. Por eso decía al principio que Enrique Ruano, en lo relativo a la historia y a la memoria de los traumas que ha ocasionado el franquismo, es uno más, ¿no? Podría parecer que es uno más, bueno, total, ¿no? Uno más que mataron. Pero realmente la particularidad es que su muerte evidenció en democracia la impunidad de la que gozaban los diferentes poderes de la dictadura y sobre todo de los 3 que estuvieron implicados en su asesinato, que son básicamente la prensa, el sistema judicial que había entonces, que no sé cómo llamarle, si he puesto comillas a democrático, no sé cuántas comillas tendríamos que poner en este caso, y por supuesto a la policía política, ¿no? Eran responsables estos poderes por acción o por consentimiento, por directa o indirectamente, de las matanzas, torturas, asesinatos
y detenciones de todos los que se resistieron al golpe de Estado y de todos los que vinieron después para intentar conformar el antifranquismo, como así ocurrió, activistas, simpatizantes, solidarios, familiares. En fin, lo que quería, y ya voy terminando, lo que quería decir con esto es que las maquinarias represivas en los estados autoritarios o totalitarios son un todo, o sea, por definición actúan conformadas como un todo, compuesto por unos ejecutores, pero también por unos que son los que dan las órdenes de estos ejecutores, y al final no importa tanto quién ejecuta o por qué ejecuta. En el caso de Ruano, es decir, solamente los 3 expolicías se llevarán a la tumba quién de ellos apretó el gatillo, por qué lo hizo, si había recibido una orden previa, si se le fue la mano. Es decir, lo interesante en el tema de la impunidad, lo que nos interesa destacar aquí es que todos, ordenantes y ejecutores, tenían una responsabilidad en el sostenimiento de este sistema implacable, además, en el caso del franquismo, que fue la represión. Y uno dice, bueno, pero si es que parece que en este país aquí nadie fue responsable de nada, ¿no? Y esto pues parece que es una paradoja que se resuelve por arte de magia, ¿no? No se resuelve por arte de magia, se resuelve por una cosa que se llama Ley de Amnistía de 1977, que exime de culpa a todos los delitos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Pero aquí hay una salvedad que suele obviarse cuando la gente trata estos casos, y que en el caso de Ruano se utilizó, en el caso ya jurídico, digo, cuando la familia llevó en el año 89 a los tribunales su asesinato, y es que para aplicar la ley de amnistía se suele olvidar que antes debe reconocerse que existió un delito y un delito político. Es decir, usted puede amnistiar como juez a un criminal siempre y cuando él haya reconocido que ejecutó el crimen y que además lo hizo con un móvil político. Por otro lado, la ley no exime la investigación de los crímenes, que fue lo que hizo básicamente la familia Ruano, y por supuesto no exime de responsabilidad individual, en este caso ética, política, histórica, que estos asesinos se llevarán hasta la tumba, ¿no? Termino diciendo que a mi modo de ver el conocimiento de todo eso, es decir, de la represión como sistema, en el caso de la dictadura, de los diversos y variados resultados que esta represión tuvo, así como el conocimiento de la oposición del franquismo, de sus diversas y variadas actuaciones, que también fueron muy diferentes. Solamente el conocimiento de ambas cosas es lo que podría permitir en España que construyamos una memoria democrática. Una memoria democrática no quiere decir la memoria de los que lucharon por la democracia, o no solo. Es decir, una memoria democrática se caracteriza por ser democrática en el sentido de que es contraria a la memoria impositiva, la memoria autoritaria, la que se impone, ¿no? En este caso, conocer los proyectos de los que luchaban por defender una dictadura y que la sociedad conozca también los proyectos de los que luchaban por una democracia, ¿no? Me parece que es algo que se ha omitido a nivel, o sea, como Estado, como desde la transición. Por supuesto, ha habido investigaciones históricas, pero eso obviamente no tiene una repercusión social si no es a través de los medios que puede tener un Estado, ¿no? Entonces, habitualmente, lo que se ha hecho, en lugar de diferenciar estos proyectos y de que la gente los conozca, lo que se ha hecho ha sido justo todo lo contrario, ¿no? Se ha equiparado, se ha entrado en un lugar, o en un lugar de vacío ético, y se ha equiparado sin más los que luchaban, insisto, por defender una dictadura y los que luchaban en su momento por defender una democracia y luego por recuperarla, ¿no? Y habitualmente los discursos pronunciados en nombre del consenso, de la reconciliación nacional o del todos fuimos culpables, ¿no? Cuando se alude a la guerra, lo que se acaba haciendo es una incitación al olvido, sustentado sobre todo en esta equiparación que ya digo es carente de ética entre unos y otros. Termino diciendo que los resistentes y los luchadores antifranquistas, que actuaban a partir de una conciencia y sobre todo de una responsabilidad civil, ejercieron de ciudadanos y ciudadanas en un momento en el que no existía mucha ciudadanía en España, quiero decir, durante la dictadura, ¿no? Y que por eso hoy siguen siendo, aunque parezca un poco raro sobre todo para la gente más joven, siguen siendo un referente para la construcción de ciudadanía, porque forman parte de nuestro patrimonio democrático. Es esencial rescatar los esfuerzos democratizadores del pasado, de nuestra sociedad, de nuestros compatriotas, y por eso, y termino poniendo un ejemplo que aunque esté muy manido y sea muy conocido, sigue siendo muy útil para entender lo que es para mí la impunidad en España. Me refiero al
al Día de las Fuerzas Armadas del año 2004, cuando el ministro del Interior era José Bono, es decir, estoy hablando de un gobierno del PSOE, en el siglo XXI, no estoy hablando de un gobierno del PSOE de los años 80, con ruido de sables, etcétera, cuando hizo desfilar, en un mismo desfile, a un soldado español de la División Azul, que, como sabéis, era la unidad española que fue a combatir junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en el frente ruso, y lo hizo desfilar junto a un guerrillero español que había luchado y participado en la liberación de París en el año 45. Esta equiparación de unos y otros, es lo que constituye una de las características de nuestro modelo particular, o del modelo español de impunidad, que, insisto, y no me cansaré de decirlo, de equiparar los que lucharon por recuperar la democracia a los que lucharon junto al fascismo, 2004 en España, y junto con la no anulación de las sentencias dictadas bajo la dictadura, que se han reconocido ya que son ilegítimas, lo cual es más grave porque, no sé, se reconoce que son ilegítimas, pero no, todavía no son ilegales, ¿no? Y la inexistencia, por supuesto, de juicios contra los delincuentes que cometieron crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes imprescriptibles. Bueno. Gracias, y siento igual haberme extendido un poco más. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Manuela y a Ariel por haberme invitado. Bueno, pero tú siempre estás ahí liándome. Lo primero que tengo que decir es que cuando me invitaron a esta mesa me vi ante un problema porque me vi rodeado de expertos y yo no me considero ningún experto. Entonces, bueno, me hacen hablar de impunidad, ¿no? Tengo que hablar de impunidad. Digo, bueno, pues voy a hablar de violencia de Estado, de impunidad. Digo, pues es que hay un profesor de ciencia política, es Ariel, que sabe mucho del tema. Pues no. Pues voy a hablar de concepto jurídico, etcétera. Pues es que está Ana Mesuti, la experta en la querella, pues tampoco. Pues voy a coger el tema del archivo, tal. Pues es que está Manuela, evidentemente, que es la experta en el asunto. Y digo, pues voy a hablar de un caso del tardofranquismo, la transición, y está aquí Ana. Y entonces digo, ¿de qué hablo yo, no? ¿A qué me agarro? Y digo, bueno, pues como veo que es historia crítica, pues me quedo con la palabra crítica. Digo, me voy a meter aquí un poco con todo el mundo, con todo el que pueda, y luego cuando acabe, pues si se quieren meter conmigo, pues estupendo, ¿no? Y a ver qué tal me sale. Entonces, bueno, yo he estudiado culturas políticas de resistencia al franquismo en su última etapa, el tardofranquismo, que se caracteriza por una inestabilidad política y económica, con el consiguiente aumento de la represión y una multiplicación de las resistencias, sea el PC, las comisiones obreras, todo el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y partidos a la izquierda del PC, como son la Liga Comunista Revolucionaria, el PCML y el FRAP, la ORT, el MC, ETA. Hay toda una variedad, una multiplicidad de resistencias. Entonces, para hacer este trabajo de estudio, con el que estoy haciendo una tesis doctoral, hice varias entrevistas a expresos políticos, la mayoría de la asociación La Comuna, y al hacer estas entrevistas siempre me ha saltado, casi siempre, la duda de por qué había tenido que pasar tanto tiempo para que ellos mismos retomaran la cuestión de la justicia y la impunidad durante aquella época, ¿no? Entonces la mayoría me contestaba que es que una vez pasada la transición o en el momento de la transición, ellos seguían con su lucha, ¿no? Incluso después de la transición. Y la mayoría marcaban el fin de esa lucha en el referéndum de la OTAN del 86, ¿no? Entonces, una vez sucedió eso, muchos de ellos, o incluso antes, o bien después, se retiraron muchos de ellos a sus vidas, ¿no? A recuperar sus vidas. Habían sido presos políticos en un momento de juventud, ¿no? Tenían que recuperar pues, su trabajo, su familia, ¿no? Y entonces lo que hay en ese sentido sobre el franquismo y la impunidad, creo yo, no es tanto un olvido o un silencio social como un retiro de la vida pública hacia la privada. Mucha de esa gente importante en la lucha antifranquista se retiró hacia su vida privada y el poder encantado de que así fuera. Ya en los años 90, con el gobierno del PP, con los homenajes estos a la División Azul, o publicaciones y medios de comunicación con nostalgia notablemente franquista, muchos de ellos decidieron volver a la lucha y además justo en el año 2000 comienza la RMH con las exhumaciones, etcétera, y poco después llegará la criticada ley de memoria histórica. Entonces, bueno, algunos de estos presos cuentan como todavía a finales de los 70 y principios de los 80 veía noticias publicadas en los periódicos en las que se informaba que se había condecorado a alguno de los policías que les había torturado, ¿no? Y algún otro preso pues, se cruzaba con su torturador por la calle, ¿no? Mismamente. Entonces es una sensación social total de impunidad. Esto nos lleva a la cuestión de que en la transición no se hace una verdadera limpieza en cuerpos policiales ni en la esfera judicial. Y esto no solo se refiere a sus miembros, que también, sino también a los métodos empleados. ¿Y por qué no se hace esta limpieza, no?
Aquí parece entrar en juego el elemento clave de la cultura de la impunidad, que ya se ha señalado, que es el de la ley de amnistía. Una ley que es muy sencilla, que en su segundo artículo libra de responsabilidades a todo miembro del Estado que hubiera podido cometer cualquier tipo de abuso contra la oposición política. Y de nuevo me surgía la pregunta, ¿cómo se pudo permitir en su día la publicación de una ley así, ¿no? Así como a la vez me asalta otra duda, que es cómo es posible que hoy en día en un sector importante de la izquierda se conciba dicha ley como intocable, a pesar de las recomendaciones de la ONU sobre su anulación. Porque cabe recordar que fue en esa ley en la que se escudó recientemente el Tribunal Supremo para rechazar la causa emprendida por el juez Garzón, obviando así que lo que se encausaban eran crímenes contra la humanidad y atentados contra los derechos humanos en los que no cabe hablar de prescripción o de un escudo legal como la ley de amnistía. Pero es que he visto a gente de izquierdas, o supuestamente, defendiendo dicha ley, ¿eh? De nuevo, esto me lleva a la transición y esta vez al papel que juega en ella el principal partido de la oposición, el PC. A partir de cierto momento, sobre todo después de su legalización, que tiene que ver pues, con la matanza de abogados, el entierro y tal, bueno, hay momentos muy convulsos ahí. El PC abandona en cierto momento, sobre todo a partir de su legalización, sus tesis rupturistas y se entrega por completo a la reforma pactada del régimen. Esto supone aceptar la bandera, la monarquía, firmar los pactos de la Moncloa, en los que el gran vencedor es el capitalismo, que es también para mí el gran vencedor de la transición, y, por supuesto, firmar la ley de amnistía, que también era firmar un acuerdo sobre la política de la memoria en España para los siguientes 20 años o más. De hecho, en el discurso de aprobación de dicha ley, Marcelino Camacho afirmó que sus muertos ya estaban enterrados. Marcelino Camacho, dando una legitimidad inconcebible a la impunidad franquista, viniendo de un luchador como él. De hecho, habrá intentos de exhumaciones a finales de los 70 y comienzos de los 80, pero se tendrán tras el intento fallido de golpe de Estado de Tejero. Yo tengo alguna compañera que estudia esto, es un fenómeno sociológico bastante interesante. Y bueno, y no solo eso, sino que en mis entrevistas, miembros del PC me cuentan cómo el propio partido se encargó en esos años de transición de reprimir, incluso a golpes, que ningún miembro exhibiera una bandera republicana en sus mítines. En conclusión, parece que el PC renuncia por completo a sus principios con tal de poder jugar al juego de la democracia parlamentaria. Y pronto va a ver lo equivocado de su estrategia, porque en muy poco tiempo el PSOE le adelanta por la derecha y se erige en el partido mayoritario de izquierdas. Un partido que, como señala actualmente Pablo Iglesias, dice cosas muy bonitas, pero a la hora de gobernar hace un poco lo contrario y de hecho es excesivamente liberal en lo económico, lo que traiciona sus siglas. Este es otro fenómeno sociológico difícil de explicar, la victoria social y electoral del Partido Socialista, que además se encarga de desmantelar los movimientos vecinales de la época, acaba entrando en la OTAN y derrotando así a la izquierda más radical, que por otro lado, bueno, sí, derrotando así a esa izquierda contra la OTAN, pero vamos, cabe recordar el lema a la OTAN de entrada, ¿no? Del Partido Socialista. Un partido que también hace la guerra sucia contra ETA, que se corrompe y mantiene una actitud ambigua respecto a la memoria de la dictadura e incluso juega la tesis de los dos bandos, ya señalada. Esto se explica, para mí, por un lado, porque el PSOE en el tardofranquismo apenas tiene presencia en la oposición política y militante. El número de presos políticos del PSOE en esos años es mínimo. Y por otro lado, porque creo yo hay un error gravísimo en torno a la guerra civil y la dictadura que se extiende por todas partes y en el que cae la propia izquierda radical y que consiste en reducir el debate exclusivamente a la guerra civil, la tesis de los dos bandos y sus atrocidades, las matanzas de curas, paracuellos, lo que siempre saca la derecha, ¿no?, al hablar de estos temas, y la tesis de los dos bandos. Y entonces se olvida que después de la guerra lo que hay son 40 largos años de dictadura donde ya no hay dos bandos, donde los vencedores entierran a sus muertos, los honran y los registran en una causa general, a modo de comisión de la verdad, y donde el régimen destruye primero y después castiga con dureza a todo tipo de oposición. La cuestión de la impunidad, por tanto, debe ser capaz de escapar a la guerra civil y centrarse ante todo en los crímenes durante la dictadura, porque ahí ya no hay equiparación posible, creo yo. En ese sentido, y contra la impunidad, también dentro de la izquierda aparecen choques y rupturas generacionales, así como ideológicas, porque yo, como antropólogo y observador, he visto reuniones terribles en la plataforma contra la impunidad del franquismo, donde los asistentes se tiraban sus muertos y sus dolores a la cabeza, los unos a los otros. Entramos ahí en la cuestión de las víctimas del franquismo y en un juego peligroso de comparación sobre quién ha sufrido más y quién es más víctima que otro. Así como se reproducen en el presente las diferencias ideológicas del pasado, encontramos enfrentamientos entre miembros del PC con los del PCML y de estos con la LCR y de estos dos últimos con los primeros. Yo aquí lo siento, pero creo que en el PC queda una pequeña vergüenza histórica respecto a la transición. Y lo digo porque algunos de sus miembros me lo han comentado respecto a las entregas que se hicieron, todo por un cálculo casi electoralista.
hasta el punto que no ha sido hasta hace pocos años que dentro del PC se ha criticado la ley de amnistía, que, como digo, parece el núcleo fundamental para destruir definitivamente la impunidad en este país. También desde estas disputas se podía observar agrios enfrentamientos entre iniciativas. Por un lado, la Comisión de la Verdad, impulsada por Izquierda Unida del PC, por otro lado, la querella argentina, impulsada por su izquierda y por la izquierda del PC, es decir, gente más de CR, FRAP, aunque también hay gente del PC, y la verdad, para mí, con mayor peso jurídico. En este sentido, me posiciono más a favor de la querella, más que de una comisión de verdad. Aunque si hablo de vergüenzas históricas, no solo puedo referirme al PC, aunque también. Aquí sí entro en el terreno de... Bueno, no, todo el rato estoy en el terreno de mi opinión personal, lo siento. Pero aquí más, porque me da verdadera pena, cuando no indignación, lo siento, cuando escucho a algún miembro del PC o del PCML defendiendo todavía la figura de Stalin. ¿Vale? Y eso me lleva a pensar que en la izquierda y en el socialismo en general, a pesar de la consigna tan de la época de la autocrítica se ha hecho poco, más bien poco en ese sentido. En ese sentido, y por seguir metiéndome en líos, cuando veo que Podemos muestra tibieza respecto a la situación política en Venezuela, también me preocupa porque se está hablando de presos políticos y no encuentro una crítica tan contundente. ¿De verdad el modelo chavista o de Maduro de socialismo es el socialismo que queremos? Yo no he estado allí, no lo he visto, no puedo hablar de primera mano, pero no me huele muy bien. En este sentido, también siento vergüenza cuando veo la contundencia del PP, pero también de votantes del PSOE hacia Venezuela, pero no se dan tanta prisa en condenar algo mucho más terrible como las decapitaciones en Arabia Saudí, o sin ir más lejos, no están pidiendo que Bush, Aznar y Blair vayan a la cárcel por emprender una guerra absolutamente ilegal y fuera de todo derecho internacional. Y sigo aquí hablando de cultura de la impunidad ahora a nivel internacional, porque lo de la impunidad tiene muchos grados y funciona a muchas escalas. Y es también gracias a esta escala internacional que la querella argentina se ha convertido en un punzón que ataca la impunidad desde fuera, ya que desde dentro parece ser casi imposible. En cuanto a esa impunidad, si antes decía que el capitalismo era el gran vencedor de la transición, ahora podemos ver cómo la cultura de la impunidad en España ha tenido una continuidad desde el nivel político y judicial y policial hasta el nivel económico. Este país lleva corrupto desde la dictadura y tiene que ver con las élites extractivas, que se cambiaron la careta a demócratas, pero siguieron siendo los mismos, prácticamente las mismas familias. Y cuán necesario es un estudio, que a lo mejor lo hay, yo no lo conozco, sobre el origen de las fortunas de las empresas del IBEX 35 y su relación con la dictadura. Asimismo, lo que pretende un tratado como el TTIP a nivel internacional es extender esa cultura de la impunidad económica hasta el punto de crear tribunales privados de arbitraje que sirvan para demandar a los estados por el simple hecho, por ejemplo, de elevar el salario mínimo. En este sentido, me interesa incidir en la importancia de los antídotos contra la impunidad, aunque sean espinosos. Por ejemplo, la memoria es un antídoto contra la impunidad, pero tiene el peligro de quedarse uno atrapado en ella y de convertir a lo mejor de la izquierda en una víctima eterna que reclama a su verdugo un reconocimiento que éste jamás le va a dar. A veces pienso que la insistencia de la izquierda en la memoria no hace más que reflejar el fracaso de su proyecto emancipador y revolucionario. Y en este sentido, insisto, hace falta mucha autocrítica en la izquierda para que seamos capaces de volver a empezar, de volver a intentarlo con el socialismo, pero de una forma nueva. La memoria y el proyecto revolucionario, el pasado y el futuro. Y en este sentido, ya para acabar, si bien los derechos humanos constituyen también un antídoto contra la impunidad, dado que su causa es lo que ha hecho posible la querella argentina con un alcance internacional, hay que recordar que estos derechos no vienen dados de por sí, sino que en realidad son conquistas. La libertad, la justicia, la igualdad no son derechos por sí mismos, sino horizontes a conquistar. Y además siempre horizontes, nunca se conquistan del todo y por eso mismo siempre también están en peligro. En ese sentido, resulta fundamental hacer ahora lo que no se pudo hacer entonces y por eso, en contra de lo que incluso gente de la izquierda piensa, hace falta derogar la ley de amnistía del 77, así como resulta fundamental evitar que vuelva a haber amnistías fiscales como la del señor Montoro. Porque el enemigo es el fascismo, porque lo es también el capitalismo, pero también lo es el socialismo totalitario, también lo es. No olvidemos que tan importante como la memoria es que seamos capaces de seguir pensando la revolución. Tomo ya. Y en ese sentido también me gustaría señalar, ya para acabar, que lo importante no es conquistar una hegemonía, un pensamiento que parece estar detrás de varios planteamientos de Podemos, sino ante todo mantener un espíritu profundamente contrahegemónico. Muchas gracias. Bueno, lo mío va a ser muy aburrido. Yo no soy si soy experta en algo es en meterme en buenos fregados y con muchos de los que están acá y ahí.
Es bien, bueno, creo que hoy estamos ciertamente muchas y muchos de nosotros conmovidos también por lo que comienza mañana. Lo podemos decir, Ana, ¿no? Bueno, yo me hago cargo. Mañana comienza la exhumación, creo que está Chon, ¿te he visto Chon por algún lado? Comienza la exhumación judicializada del padre de Ascensión Mendieta, un trabajo de muchísimos años de esa familia, de muchos organismos de memoria y que bueno, que parece que mañana mañana comienza el final de esta fase de un viaje donde pudimos acompañar hace 2 años a Ascensión a Buenos Aires para declarar ante la jueza, y que creemos que aquel testimonio fue decididamente lo que conmovió a la jueza Servini. Tenemos cuando había leído el título que me había pasado Ari, había pensado en la cultura de los derechos humanos. Yo creo que tenemos una cultura de la impunidad tan naturalizada que ya no nos escandaliza, y una cultura que estamos construyendo de derechos humanos, desde el trabajo por el derecho a la justicia, la verdad y la reparación, que es, en mi opinión, el que puede acabar con esa normalización de la impunidad y sustentar una democracia plena hoy en día. Esto lo sabemos bien desde el trabajo que se realiza en la asociación La Comuna y enmarcado en la querella argentina, ya que trabajamos con su memoria, pero por el presente y por el futuro. Por tanto, me parece muy oportuno hablar hoy de los archivos relacionados con la impunidad y la cultura de los derechos humanos desde el proceso de la justicia de la querella argentina, porque además no me parece muy atractivo ponerme a hablar de políticas archivísticas, es muy teórico, así que voy a aprovechar que soy experta en los fregados, para hablar del caso práctico de la figura de los archivos en este proceso jurídico, ya que creo que nos puede permitir ver mucho más allá de las políticas archivísticas relacionadas con la memoria en ambos países, Argentina y España, sino que pone de manifiesto la ausencia de unas políticas públicas en materia de derechos humanos transversales a todas las políticas públicas en España. Siempre teniendo en cuenta también la función, la clave colectiva, en clave colectiva, la función de los archivos, función histórica, educativa y como garante del derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura, y también de la sociedad para conocer la verdad de parte de su historia. En ambos países he podido compartir experiencias de víctimas de ambas dictaduras, de lo que supone recuperar documentación incautada y acceder a esa documentación que el Estado represor generó con esas víctimas, pues desde informes policiales, penitenciarios, con la información, con documentación que se les incautó en aquellos momentos. Es muy significativo lo que produce en muchas de ellas casi un efecto reparador. He visto conmovida en la Comisión Provincial de La Plata, como cuando citan, por ejemplo, hay un vídeo en YouTube que podéis ver de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, cuando se lo cita para entregarle la documentación. Y bueno, es muy conmovedor. Y aquí también con algunas compañeras y compañeros de la comuna, bueno, cuando tratamos de ver la documentación de aquella época, se genera incluso eso, algo reparador que además creo que favorece que la víctima pueda pasar a ser testigo de la historia y no quedarse solo en ser víctima, que además en este caso, en el de España, es una y otra vez revictimizada por la ausencia del derecho de justicia. Comienzo así un poquito para hablar de los... Voy a hacer como una comparativa de los dos archivos de memoria estatales. No me voy a meter en los de las organizaciones, partidos políticos, sindicatos. Bueno, para ubicar así un hilo conductor serían los dos archivos en Argentina, el Archivo Nacional de la Memoria, y en España el Centro Documental de Memoria Histórica, que está en Salamanca.
Es que además es muy oportuno, no sé si algunos habéis podido tener conocimiento estos días de lo que está sucediendo en Argentina, desde el cambio de gobierno, cómo se está poniendo en juego la política de derechos humanos allí, y hoy en día el Archivo Nacional de la Memoria se ha convertido en baluarte de esa defensa del pueblo argentino por esa política de derechos humanos. Para ubicar un poquito eso, la figura del archivo en el proceso de la querella argentina, aprovecho para contar que en mayo de 2014 vino a España una comisión judicial formada por el fiscal de la querella argentina, junto con la jueza argentina, los secretarios judiciales, y también nos pudo acompañar, que vino desde Buenos Aires, igual que ha llegado hoy, Máximo Castex, el abogado también de la querella, que trabaja desde allá. Vinieron a España con el objetivo principal de tomar declaraciones a querellantes que por motivos de salud o de edad, condición física, no podían desplazarse a un consulado argentino para prestar declaración, y menos por motivos económicos también para viajar a Argentina, porque esto está costeado por cada víctima. Dentro de ese viaje por España, organizamos, en la agenda se organizó una visita al Archivo Histórico Nacional, donde nos recibió Carmen Sierra, la directora del archivo y la jefa de referencias, con el objetivo de conocer qué fuentes documentales había específicas para el estudio de la guerra civil y la dictadura, y a ver si podíamos establecer un protocolo de peticiones, de documentación que permita la investigación y, sobre todo, la fundamentación de las querellas. Fuimos al archivo los abogados de la querella, los pude acompañar en calidad de experta en fregados, y también fueron el fiscal, la jueza y los secretarios judiciales. Hablamos allí, se puso en evidencia las políticas de acceso a la documentación en España, ejemplos de expedientes y una demostración de búsqueda de documentación relativa a personas en la base de datos de uso interno del archivo. Tras algunas peticiones por parte de la jueza y el fiscal de búsqueda sobre querellantes, o sea, íbamos buscando nombres concretos que teníamos ahí, que Ana tenía, de querellantes, quedó patente que el fondo del Archivo Histórico Nacional era totalmente insuficiente para las necesidades informativas de la querella. Esto, claro, con el desconcierto de esa comisión judicial que viene con un referente como es el Archivo Nacional de la Memoria en Argentina. Digo esto porque las expectativas de esa comisión judicial estaban condicionadas porque ese referente, el Archivo Nacional de la Memoria, cuenta con el acervo documental más importante del país sobre la vida y la militancia de las víctimas de la dictadura, de la lucha de los organismos de derechos humanos contra el terrorismo de Estado desde el primer momento del golpe militar, de la CONADEP, que es la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, y cuya documentación fue y sigue siendo un insumo central para todas las causas judiciales de lesa humanidad en Argentina, y que hoy en día es, sin lugar a dudas, para mí un referente mundial en materia de derechos humanos. Por ello, el Archivo Nacional es garante del derecho a la justicia. No solo está ligado al concepto más extendido que todos tenemos, ¿no?, de archivo memoria, sino de archivo justicia. Lo que me permite conocer el proceso de memoria en ambos países, la situación de los archivos en cuanto a su función democrática de promoción de la memoria histórica, y entendiendo las necesidades de información de la querella argentina, porque en un primer momento en la querella argentina no tenía asignado un fiscal, bueno, luego puedes tú, si no, especificar mejor, no teníamos asignado un fiscal, y éramos las propias asociaciones y las víctimas y familiares los que hacíamos de fiscales. O sea, teníamos que encerrarnos y ponernos a investigar, pues todo, para sustentar cada querella, o sea, una labor de investigación y de documentación muy exhaustiva que me permitía entender qué era lo que el nuevo fiscal asignado necesitaba. Así que eso me permitió realizar un dossier
con los tipos de archivos que hay en España y qué fondos contienen relevantes en el marco de la querella. En un primer momento, a lo mejor, bueno, pues muy agradecidos, el fiscal, la jueza, y dices, bueno, ¿qué recorrido va a tener este dossier? Bueno, tú lo has hecho ahí con toda tu buena voluntad, pero lo que sí hemos aprendido algo, creo, en el movimiento memorialista es que hay que ser muy pacientes. Yo lo tengo muy incorporado y sobre todo no hay que ser cortoplacista, porque hace un mes o así me llegó la noticia de que ese dossier había sido entregado a las personas que hoy en día están trabajando desde Pamplona y Zaragoza para que sus ayuntamientos se querellen contra el franquismo aquí. O sea que eso, después, hace 2 años y el recorrido es largo y quién sabe si podrá servir para algo más. Tanto por el trabajo de los que estamos aquí, historiadores, periodistas de investigación, abogadas, antropólogos, como por la experiencia de las víctimas y de los familiares en el proceso de verdad, justicia y reparación, todos hemos tenido una relación con los archivos y, por tanto, con la puesta en práctica de políticas de acceso y desclasificación de archivos con fondos relativos al estudio de nuestro pasado más reciente. Por ello mismo sabemos que estas políticas están sujetas a la arbitrariedad, a una falta de voluntad de garantizar el derecho a la información y a la custodia como máxima archivística. A mí me suponen muchas confrontaciones con el gremio, porque yo creo que es que están estructurados a la pasada de conservar el documento, creo que se lo han creído tanto que es una cosa de conservar y no de facilitar y ser vehículo para la sociedad y para las personas que investigan parte de su historia. Ambas realidades, la de ambos países, con un análisis comparativo entre algunos aspectos del Archivo Nacional de Memoria y el Centro Documental de Memoria Histórica, permite ver cómo un archivo ayuda a construir una cultura de los derechos humanos. Voy a poner unas imágenes. Este es el Archivo Nacional de la Memoria en Buenos Aires, de hace una semana. Como veis, los trabajadores han colgado una lona ahí. ¿Lo ves, Ana? Esto es con motivo de que desde la nueva formación del Gobierno de Argentina, con Mauricio Macri, ha puesto de relieve lo que Ana antes decía, la teoría de los 2 demonios, que hacía décadas que en Argentina no escuchábamos, desgraciadamente a la misma altura, los que lucharon contra el terrorismo de Estado y contra esos terroristas. Hoy en día eso de repente se ha vuelto a poner sobre la mesa. Macri quiere, el nuevo gobierno quiere destituir al presidente del Archivo Nacional de la Memoria, lo que pone en peligro una documentación relativa a las corporaciones económicas que financiaron la dictadura y que hoy en día siguen activas y enriquecidas en ese país, igual que aquí también, como lo que decía antes Mario, de las empresas del IBEX 35 que hicieron fortuna con el trabajo esclavo desde el franquismo. Esta, como podéis ver, es miles de personas manifestándose por el Archivo Nacional de la Memoria. A mí me conmueve no solo por la parte como especializada en archivos de memoria, sino por todo el proceso de los derechos humanos, donde también participa gente famosa, que se significa sin ningún tipo de problema, al contrario, y donde podemos ver ahí a abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, todos los colectivos de organismos de derechos humanos. Por ello voy a hablar simplemente voy a comparar brevemente varios aspectos entre ambos archivos que creo que nos pueden situar en cómo se ha construido esa cultura de los derechos humanos en Argentina y en la que el archivo, para mí, puede ser casi la figura que hoy en día puede aglutinar a todos esos colectivos que están ahí en la puerta y a toda esa gente defendiéndolo.
es interesante ver, por ejemplo, desde dónde se nos habla, ¿no? Desde dónde nos habla el Estado o de las instituciones, con la ubicación y los espacios. Por ejemplo, un archivo ubicado, el Archivo Nacional de la Memoria, está ubicado en un espacio compartido con organismos de derechos humanos bajo el nombre común de Espacio Memoria y Derechos Humanos. Esto hace que la consecución de los objetivos esté reforzada por un trabajo coordinado entre todos los organismos y que la difusión además tenga un mayor alcance. Y aunque ambos centros, el de acá y el de allá, estén ubicados en edificios que estuvieron relacionados con las dictaduras en ambos países, el Centro Documental de Memoria Histórica en Salamanca no se identifica a nivel nacional como un edificio recuperado para uso de la investigación de la memoria histórica. En mi opinión, creo que no ha tenido éxito en transmitir la conversión de su origen represivo en patrimonio memorialístico. No me voy a meter nada, porque todos tenemos presentes aquí, imagino, la Ley de Memoria Histórica, por el trabajo o por la experiencia la conocemos, pero es interesante cómo el marco legal en materia de memoria en Argentina y por el que se crea el archivo es un decreto en el que se condena el terrorismo de Estado y se posicionan en defensa de los derechos humanos. Esto, además, unido al gesto de Néstor Kirchner en la Escuela Mecánica de la Armada, donde está ubicado hoy en día el archivo, al descolgar aquel cuadro de Videla, que dicen, bueno, es una escenificación, sí, pero demuestra una voluntad política. Así que no es que la ley de memoria en España sea insuficiente para mí, es que además hace falta realmente una voluntad política que no se ha dado. Es curioso también ver, por ejemplo, cómo la dependencia orgánica y funcional de ambos archivos nos puede dar pistas de todo esto. El Archivo Nacional de la Memoria depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo presidente hasta el 2015 fue un abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, el que además empezó a trabajar para sistematizar toda la recuperación de hijos apropiados por la dictadura. Y hoy en día el presidente es Horacio Pietragaya, que es un hijo restituido de la dictadura. La plantilla del archivo está constituida no solo por archiveros, historiadores, conservadores, restauradores, museólogos, sino también por politólogos, abogados documentalistas, docentes e incluso psicólogos. Y el Centro Documental de Memoria Histórica acá tiene un organigrama que depende totalmente, depende del Ministerio de Cultura, pero además la dependencia administrativa hace que no haya continuidad en los planes operativos y que, como siempre, vaya en detrimento de la memoria histórica. Este aspecto, para mí, la dependencia orgánica y funcional, pone de manifiesto otro aspecto muy importante en España, y es que las víctimas de la dictadura no han sido tomadas como interlocutoras con la administración. Incluso allí, vemos como en el caso del archivo, los dos últimos presidentes están directamente relacionados. Brevemente, los fondos. El fondo en Argentina no solo hay una ejecución de las políticas de desclasificación y del trabajo coordinado con archivos privados y de organismos de derechos humanos, es que desde el archivo pueden trabajar directamente con los archivos de todos los archivos estatales, incluidos los de las Fuerzas Armadas, gracias a que en el Ministerio de Defensa existe una dirección de derechos humanos, que yo recuerdo en uno de los viajes que realizamos con los querellantes a Buenos Aires, cuando les decía, bueno, no, es que aquí hay un programa todo de desclasificación de los archivos de defensa por la Dirección de Derechos Humanos. Y bueno, pues había compañeros de la comuna que se morían de la risa porque derechos humanos, Ministerio de Defensa, era algo que no los descolocaba mucho y bueno, esa ambivalencia era muy divertida. En el Centro Documental de Memoria Histórica en Salamanca, hoy en día sabemos que existe un conflicto con los documentos entregados a Cataluña. No tengo toda la información, no voy a entrar en este debate porque es largo y delicado, pero creo que se puede enmarcar, a grosso modo, en una descoordinación de políticas archivísticas, simplemente eso. Y por último también, el último aspecto que me gustaría contrastar entre ambos archivos son los usuarios.
y es que a través de la relación de los usuarios con ambos centros se pone de manifiesto mucho más que la accesibilidad y la transparencia, que el derecho a la información. Se puede ver la relación que las administraciones públicas en España dan a los ciudadanos, marcados por la opacidad y relegando al usuario como un mero espectador. O sea, tienes en Salamanca es así, tienes 2 colecciones permanentes desde hace 20 años que no hablan de la memoria, no se habla de la masonería y la guerra civil, y entonces tú que dices, no, pero es que yo quiero, no, esto no es solo guerra civil y posguerra, es que duró muchísimos años más. Es algo que para mí no representa ni la realidad histórica de este país ni el trabajo por la memoria que merecemos. Y el Archivo Nacional de la Memoria, además, en Argentina se desarrollan proyectos propuestos por colectivos ciudadanos que acercan al archivo, además, a todas las generaciones. La última frase que escuché al nuevo presidente del archivo en Argentina decía: mi sueño es tener un bus del archivo para traer todos los días a escolares. O sea, es maravilloso, porque les quieren desde ahí contando y ampliando, y bueno, y hay trabajos muy lindos que se hacen de arte urbano por la memoria, incluso rap por la memoria, bueno, pero son todos géneros, disciplinas artísticas que rompen una brecha generacional que me parece muy interesante. Ya termino, Ariel. Todo esto enmarcado en el movimiento memorialista que en la actualidad trabaja por el derecho a la justicia, la verdad y la reparación. Creo que tras los progresos logrados en los 2 últimos años, que se pueden condensar así, se pueden destacar como fueron los relatores de la ONU, los informes que sacaron denunciando a España por la falta del derecho a la justicia, las órdenes de extradición, la de exhumación. Todo esto creo que el movimiento memorialista ha encontrado, o quiero pensar, o bueno, ha encontrado en el marco de los derechos humanos el impulso para hacer la causa, es una idea quizás más plural, porque creo que ahí puede romper esa brecha generacional, y además que se ubica en el presente y que traspasa fronteras, que hemos visto cómo una y otra vez nos costaba tanto sacar esto, llevarlo a Bruselas, al Parlamento Europeo, para decir, ojo, que hay un Estado miembro que no está cumpliendo con este derecho. Lo digo esto porque si no, cuando llegué al movimiento memorialista, es difícil lo que decía antes Mario, ¿no? Esas víctimas que se echan a la cabeza y eso que puede ser. Creo que este marco, por lo menos de los derechos humanos, nos permite a muchos de nosotros poder participar de este trabajo. Y por eso ahí al menos me encuentro cómoda. Simplemente ojalá que algún día acudamos miles de nosotros a defender el Centro Documental de Memoria Histórica en Salamanca. Significaría el éxito de políticas públicas en materia de derechos humanos transversales a todas las políticas, incluidas las archivísticas, y que deben ser además una cuestión de Estado, no del gobierno de turno. Es casi obligatorio traer un poco de los buenos aires de Argentina, y decidí hablar, bueno, un poco de algo más alegre y esperanzador, ¿no? Que es estas pequeñas o grandes batallas que se fueron ganando y que fueron ganando más que nada las víctimas, ¿no? A través de la querella, ¿no? Y el mejor ejemplo, diría, de todos es el que vamos a vivir a partir de mañana. Y con esto creo que hay que resaltar la lucha de estas grandes luchadoras como Ascensión, ¿no? Llegamos a este casi desenlace después de 2 años. Un poco se hablaba acá en el panel, esto es, las causas de lesa lo que tienen es, uno de los grandes enemigos es el tiempo. Porque en el tiempo de lo que duran las investigaciones, digamos, van muriendo los actores, de un lado y del otro, y siempre la justicia llega tarde. Entonces,
Solo recordar aquella audiencia en la que estuve presente con Ana y en la que estuvo Ascensión, y que esas palabritas, ¿no? Solo quiero un hueso de mi padre. Y ver que estamos ahí cerquita de que eso se logre y que ella lo pueda vivir es el mejor regalo. Yo creo que hay que resaltar esto, ¿no? La perseverancia de las víctimas, que esto tiene que ser así. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en Argentina. La lucha que continúa, ustedes lo ven aquí, lo ven en estas imágenes, contra la adversidad, en los buenos tiempos y en la adversidad. Creo que hay que contagiar esta cuestión. Y Ascensión es un claro ejemplo de esto. Esperemos que todo termine bien, que se encuentre los restos de Timoteo lo más rápido posible. Y bueno, seguir adelante. El compromiso mío lo hago extensivo de Ana, que trabajamos diariamente con nuestros aportes, y de todo el grupo de abogados, con Carlos, Beinus, Ricardo Uñiz. Lamentablemente, y otro ejemplo de esto, de las pérdidas, es el fallecimiento del doctor Baigún. Tengo que comentarles, este año, hace pocos meses, nos ha dejado. Y es un ejemplo porque, bueno, él fue el promotor también de lo que fue conocida como la causa del Plan Cóndor. Cuando él pensó esto con el doctor... se me escapa su compañero. Bueno, cuando llevaron adelante esta querella de Plan Cóndor, era impensado, y hoy por hoy están en etapa de juicio oral. Lo mismo con la sustracción de menores. Creo que el mensaje, digamos, que hay que transmitir y trabajar de aquí en adelante, creo que es esto, no es esta lucha, de no claudicar, seguir. El ejemplo de Ascensión duró 2 años en llegar a esta etapa. Y es una lucha porque la primera resolución judicial a la rogatoria librada por la doctora Servini fue de rechazar el pedido de exhumación. Los primeros pasos de la querella tuvieron los mismos traspiés, un archivo, se apeló, se revocó, se fueron pidiendo medidas como la apertura de los consulados argentinos para facilitar las declaraciones de las víctimas. Bueno, ni hablar de sentar en el banquillo a torturadores, más allá del resultado que se haya tenido ante la Audiencia Nacional Española. Lo cual también tiene un lado positivo, que es haberlos puesto en la disyuntiva de fallar lo que fallaron, es decir, negar la naturaleza jurídica que tienen estos crímenes, ¿no? Y ponerlas ante el papelón internacional, ¿no? Como del Poder Judicial Español. El viaje que mencionaban aquí en el panel, facilitando las primeras declaraciones de víctimas, la visita al archivo, son pequeñas y grandes batallas logradas. Para algunos trae reparación el mero hecho de haber declarado. Esperemos que para Ascensión se logre un poquito más, se lo merece, toda su familia. Y bueno, estaremos a disposición de ellos, y tratar de contagiar lo que se logró en Argentina, pero básicamente se logró por esa lucha de las víctimas y los organismos, que siguieron peleando siempre. Y bueno, esperemos a mañana a ver un poquito, a ver qué ocurre. Un poco también se ha hablado de algún cambio político al respecto. Lo que puedo transmitir de las conversaciones que tuve antes de venir aquí en el juzgado es que esto sigue para adelante. Como el exhorto que se mencionó recién vinculado a la exhumación, ya se adelantó que va a haber otros. Hice una presentación facilitada por la información suministrada por Ana en cuanto a pedidos de declaraciones de personas ya de edad avanzada. Concretamente son 5 declaraciones testimoniales en el País Vasco, a través de los distintos juzgados de Baracaldo, Bilbao,
Eibar y se me escapa algún otro, y Guernica. Así que esto sigue para adelante, transmitirles y contagiar un poquito estas buenas ondas y alegría. Y bueno, tendría mucho más, pero recién escuchaba, bueno, te escuchaba a ti esta pregunta disparadora, ¿no? ¿Cuántos conocen a Ruana? Y yo, al ver tantas historias y escuchar tantas vivencias de tantos años, uno también se empieza a preguntar, bueno, ¿cuántos españoles conocen la existencia de campos de concentración, como en Miranda de Ebro? ¿Cuántos conocen la existencia de tribunales de orden público que llegaban a fallar y condenar 2 veces por un mismo hecho? Creo que esto es en lo que hay que trabajar para hacer conocer y básicamente que lo conozcan las nuevas generaciones, las generaciones de los nietos de las víctimas, que creo que son los que van a poder movilizar esta cuestión. Y obviamente, como decía Manuela, esto tiene que ir acompañado de decisiones políticas, como ocurrió también en Argentina con el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner. Así que bueno, transmitir un poquito estas ganas de seguir trabajando, los aspectos positivos, contra todo este despliegue de argumentos que hacen a esta impunidad, ¿no? Que en ese sentido, en comparación con la historia de la dictadura argentina, tiene un bagaje histórico mucho más de muchos más años, por lo tanto es más dificultoso. Pero nuevamente, el mejor ejemplo es de lo que va a ocurrir a partir de mañana. Estamos hablando de hechos inmediatos, digamos, de la época de la guerra. Esa foto que recién teníamos por aquí, o sea, estamos resquebrajando esa impunidad de a poquito. Pero por eso decía, ¿no? Depende de cómo se mire, son pequeñas o grandes batallas. Seguramente para Ascensión es lo mejor que ha conseguido en su vida y creo que, bueno, fue el mejor regalo de cumpleaños. Así que, bueno, eso es todo. Gracias por darnos estas clases en la Universidad del Barrio para todos. Y ahora os voy a plantear la cuestión. Vamos a ver, la impunidad sabemos que sigue existiendo. O sea, sabemos que hay torturadores paseándose por las calles de Madrid, como el famoso Billy el Niño, o asesores del Ministerio del Interior, como el asesino de Yolanda González, como Ellín, ¿no? Entonces, la cuestión es que, bueno, el entramado negro dentro del aparato del Estado, ¿cuándo tiene su origen? ¿Cuándo tiene su origen? ¿En la Guerra Fría? Mi cuestión es la siguiente. La Operación Gladio, ¿qué implicación tuvo en España? O sea, la Operación Gladio se supone que es cuando la CIA temen que Europa sea invadida por la Unión Soviética. Entonces, cuando se dan cuenta que eso no va a suceder nunca, cambian a la fase del terror, ¿no? Se producen los atentados de Bolonia, los atentados de la Plaza Navona, y en Italia Andreotti lo explica, ¿vale?, en el Parlamento, cómo funciona esa trama. Pero aquí en España, ¿cuál es el estado de cuestión de esa trama? No, pero para mí la dimensión exterior y el encaje, digamos, de la problemática de una política nacional en su contexto global y en las dinámicas de las relaciones internacionales, que dependiendo un poco de las gafas que nos pongamos, pero yo asumo que hay dinámicas imperiales y situaciones de, digamos, distintas posiciones con subordinaciones muy diferenciadas que hacen que cada una de las digamos, situaciones de dependencia y lo que abre eso a vulnerabilidades internas pues varía mucho de ciclos históricos a otros. Lo que pasa es que yo creo que esto es una cosa que ya hemos hablado aquí, que es un tema que estamos indagando y que pronto traeremos un marco de referencia teórico más importante para darle un poco de despliegue a este problema. El problema que tenemos es que las situaciones de dependencia y subalternidad en los países que tuvieron proyectos imperiales, porque España lo tuvo, es complejo de entender cómo eso se ha recompuesto a tu interior, ¿vale?
Es decir, la realidad es que nosotros hemos tenido un país que seguimos pegándonos, digamos, la perspectiva incluso hispanista que manejó durante el periodo franquista, de esa presencia internacional, de esa comunidad hispánica, con una serie de valores de lo español, que en realidad era lo castellano, y una serie de cuestiones. Lo que nos estaba enmascarando era una realidad de un país casi semiperiférico, con una creciente vulnerabilidad económica de un aparato productivo que va evolucionando y en los años 60 directamente asume ponerse al servicio, digamos, pide al capital extranjero que le ponga en marcha una industrialización dependiente, y en ese sentido tenemos una situación de dependencia asumida que es muy llamativo, también evidentemente con esta modernidad, con 3 generaciones que tienen que pensar bajo las condiciones del franquismo, es muy duro. A donde voy es, por supuesto que la red Gladio actúa en España, por supuesto que el poder negro está articulado desde el interior del Estado, pero estamos hablando que, como señala Garcés, que es uno de los libros de referencia, Soberanos Intervenidos, uno de los libros de referencia de este curso, es decir, ya Inglaterra ya estaba pagando a los generales franquistas de la posguerra para que no interviniesen en la guerra mundial. Lo que me refiero es que eso ya nos da una subordinación estratégica de España al imperialismo inglés, que ni siquiera la tenemos diagnosticada, ni pensada, ni elaborada en términos no ya teóricos, sino ni siquiera tenemos datos duros, concretos, que ya tenemos indicios en el libro también sobre los intervenidos, de que muy posiblemente aquí nosotros hemos hecho la línea de alta velocidad más grande del mundo con tecnología Siemens, porque Felipe González recibió unos maletines, porque teníamos tecnología Talgo para hacerlo. ¿Por qué no lo hicimos? Porque todavía no lo hemos planteado. No sé si se entiende por dónde voy. Es decir, que tenemos un problema de una reflexión estratégica sobre nuestra propia dependencia y cómo nos relacionamos con unas potencias que tienen distintas velocidades en sus políticas imperiales, que yo creo que ahora estamos en un momento de nuevo que esto está eclosionando a la bestia. Hay mucha gente de izquierda y no tan de izquierda que interpreta hoy la guerra en Siria entre una guerra interna de los aparatos de inteligencia norteamericanos, los más pro industria armamentísticas, y unos que ya están asustados de que nos hemos pasado y hay que parar un poco esto porque esto es un desmadre. Es decir, a donde voy es que la cuestión un poco que va por la parte de la inteligencia, toda la política exterior y todo lo que es la gran dinámica de la política internacional sigue su curso con sus dinámicas estructurales que depende un poco de la información que tengan, las piensas mejor o peor. Otro caso también, otro episodio nacional importante en relación a esto, que todavía tampoco tenemos un posicionamiento, que le dedicamos una sección de la escuela en la edición, no sé si el año pasado o el anterior, es el atentado de Carrero Blanco. El atentado de Carrero Blanco todavía no sabemos si es... Bueno, no sabemos. Evidentemente, para mí la tesis es que la pregunta que se derivaría de, vale, si esto lo han dejado hacer los servicios de inteligencia españoles con una complicidad de unos servicios norteamericanos que le pasan esto a ETA para que haga esto, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la interpretación de toda la transición política española? Muchísima mayor dependencia. Me refiero que era una cosa, en todo caso, para alarmarse, ¿no? ¿El qué? ¿Perdón? Vale, bueno, podemos seguir. Yo más o menos... No, pero que no son perspectivas conspiranoicas, me refiero que son cosas que en todo caso podremos contar con información dentro de 25 años cuando nos abran o no los archivos de determinados sitios. Entonces, bueno, a donde voy es que estas cuestiones, en todo caso, si queréis aportar alguna crítica a la perspectiva conspiranoica, me refiero que son temas a donde voy yo que no tenemos ningún pronunciamiento y que en todo caso
la política de defensa de derechos humanos y la lucha por la verdad, la justicia y la memoria, en cada caso concreto donde el Estado ha tenido comportamientos abusivos en la resolución de los conflictos sociales, es parte de la estrategia de pedagogía democrática y democratización del instrumental que tenemos, digamos. Perdón por lo de la teoría conspiranoica, pero vamos, hay que decir que las especulaciones y tal, pues yo no sé. Solo quería hacer un comentario respecto al tema de Enrique Ruano, que a mí me parece muy significativo, en el sentido de que demuestra hasta qué punto en este país no es que, digamos, no se haya hecho justicia, no se haya avanzado la verdad, etcétera, sino cómo ha habido toda una complicidad del aparato de Estado de una forma tan flagrante. Es decir, el caso de Enrique Ruano, y yo no recordaba siquiera que había sido llevado a juicio en los años 90, no lo recordaba, sinceramente, pero me parece tan impresionante el hecho de que un crimen que se comete en sede policial no pueda ser esclarecido. Es que esto realmente habrá muy pocos casos en el mundo comparables. Es decir, es un crimen que se cometen por policías, los cuales evidentemente hay informes policiales que en ese momento se tuvieron que hacer. Es evidente que los policías no pueden matar a un preso sin que informen al superior, el superior al superior, al ministro y hasta al propio Franco. Y desde luego lo que no le van a contar a Franco y a sus superiores es que era un preso muy raro que salió volando porque se creía que era un pajarito. Pues evidentemente ahí se sabía exactamente lo que había pasado. Entonces, quiere decir, el tipo de impunidad en este país está, digamos, protegido por un nivel de complicidad del aparato de Estado en su conjunto, que el caso Ruano yo creo que es flagrante. Es decir, es muy difícil, yo no sé, yo no soy experto jurídico ni nada parecido, pero estoy convencido que habrá muy pocos casos en el mundo donde un crimen cometido por la policía pasa, digamos, sin condena porque no se sabe quién es el culpable. Evidentemente se sabe quién es el culpable, la policía lo sabe, el ministro de ese momento lo sabe y Franco lo sabe, porque, digamos, en ese momento, si no hubiera salido también disparado detrás de Enrique Ruano, hubiera salido disparado el policía que hubiera intentado encubrir ante sus propios superiores. Estamos hablando de una dictadura, es decir, eso se sabe y eso es un tema de flagrante complicidad, ¿no? Por supuesto, ese tipo de fidelidades, de confidencialidades y de secretismos, ¿no? Lo único es que no fue en sede policial donde lo asesinaron, sino que fue durante un registro domiciliario. O sea, estuvo 3 días en la DGS y luego fueron a ver un piso del que tenía unas llaves Lola, o sea, ni siquiera las tenía Ruano, pero decidieron llevarle a él. Y era un piso que en realidad estaba ocupado por 3 antifranquistas vascos que habían huido escapando de un estado de excepción que se había declarado unos meses antes en el País Vasco y de coña no estaban allí cuando entraron. Entonces el asesinato fue allí. Había, bueno, luego ya si te lees todo lo que han escrito los familiares y toda la documentación a la que yo tuve acceso, te das cuenta de que, por ejemplo, el portero de la finca donde lo asesinaron, que era la calle General Mola entonces, estaba presente. Y fue un tiro, quiero decir, que incluso testigos hubo, ¿no? Pero este hombre nunca quiso declarar, ni implicarse, ni nada. Pero efectivamente todo el mundo sabe, digo, a nivel interno de ellos y de la familia, quién disparó de estos 3 también. Se sabe. Sí. ¿Qué se sabe de los deportados españoles, del Holocausto español? Pues no sé en qué quedaría esto los jóvenes, porque el Holocausto, la gente piensa que es exclusivo de los judíos. Dentro de unos días, el 27 de enero, se celebra a nivel mundial, internacional, el Día del Holocausto. Por los 6 millones de judíos, por los más de medio millón de gitanos, por todos aquellos homosexuales, por todas aquellas etnias que estuvieron deportados en los distintos campos nazis. Y sin embargo, en nuestro país, el 27 de enero, se celebra exclusivamente el Holocausto de los judíos. Esto lo celebra y lo organiza la Casa Sefarat, y se habla de pasada de los gitanos y de los homosexuales. Pero de los españoles, solamente en el momento de encender la vela se usa la palabra deportados españoles. Con gitanos y los gays. Es el momento en que la última vela para ellos. Mientras tanto, las otras 6 velas para los distintos colectivos de judíos. Entonces, estamos marginados. Hace 4 años, el señor Margallo y el señor Gallardón, los dos, en vez de utilizar la palabra deportados españoles, utilizaron el de disidentes ideológicos. A los familiares nos sentó
como una patada en el estómago. Es un acto que se celebra en el que están 2 ministros, un presidente del Senado, hay políticos, hay embajadores. ¿Qué acto de la memoria histórica tiene todas esas representaciones? El año pasado, al ser los 70 años del aniversario de la liberación de Auschwitz, estuvo también el jefe de Estado, Felipe de Borbón. Nosotros no podemos hacer unas celebraciones de ese calibre en un Senado, en un Congreso, porque no tenemos los medios, ni tenemos las instituciones que nos representen. Sin embargo, ellos sí los tienen. Tienen incluso el presidente de las comunidades judías, que es presidente de 6 empresas y es consejero de 13 empresas. Una de ellas en comunión con Alicia Koplovich. Es el gran capital. Este año, el 27 de enero, encima le van a dar un premio al señor Gallardón por haber permitido, que me parece bien, la nacionalidad a los descendientes de los sefardíes. Nunca es tarde. Pero cuando esto se les va a quitar a esos 23 deportados supervivientes, el concepto de apátridas y que todavía viven con la documentación de réfugié español, concedido por el gobierno francés. En Francia, el año pasado se les condecoró con una de las máximas condecoraciones del planeta, la Légion d'honneur. Sin embargo, aquí, el 12 de mayo, el Partido Popular se negó a ello, a reconocerlos jurídicamente. El PSOE se abstuvo y, claro, los familiares, ¿cómo nos quedamos? 23 españoles todavía no tienen derecho a ser reconocidos por su país. Esto es flagrante. Esto es una impunidad que no se reconoce. En Francia mueren con una placa donde se les reconoce esos derechos. Todas esas tumbas tienen una placa. Aquí, nada. La condición de panelista, un poco volviendo para aclarar un poquito más sobre la respuesta que escuché por aquí, la pregunta, perdón. No hay que ir a buscar otro ejemplo en el mundo, hay que volver a España y pensar en un caso similar al de Ruano, que es el de Puig-Antich, en una causa totalmente fraguada, inventada, y que es parte de las querellas, es parte como denuncia, como querella particular de la querella argentina. Y claramente, sí, es la impunidad de la que venimos hablando. O sea, en cualquier querella uno va a las actas de defunción y puede encontrar en la parte que dice muerte a consecuencia de, y podemos encontrar frases como su pertenencia al marxismo, o anotaciones marginales en actas de nacimiento en las cuales el funcionario modifica el nombre de la persona. En los casos generalmente en que los padres elegían algún nombre para ellos demasiado rojo, ¿no? Como recuerdo Lenin, ¿no? Y automáticamente elegir un nombre al azar, y ni hablar de los casos de ciudadanos vascos, ¿no? Directamente se cambiaba los nombres. Entonces, está plagado de ejemplos de esta impunidad de la que venimos hablando, pero no es el único caso, como se mencionaba aquí. O sea, a la mente me viene el caso Puig-Antich, ¿no? Aclarar esa cuestión nada más. Terminé acá por suerte porque un compañero de Podemos me dijo, yo estoy acá estudiando un máster en Derechos Humanos en la UAM, me dijo, bueno, ante una emergencia hiperliberal, llámame, y le escribí hace unos días y me mandó información sobre esta actividad, así que me escapé de la clase en la que estaba para venir acá y menos mal. Primero, qué orgullo que sea esa la imagen que está en la pantalla. Yo trabajo en la unidad especializada que creó Gil Carbó, la Procuradora General actual, para buscar a los nietos. Es la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Y un poco soy parte de esa generación que, no sé, que fue atraída cuando Néstor cerró la brecha, así que también.
Y bueno, tuve el orgullo de cursar con Bayún en la facultad y de verlo trabajar cuando yo trabajé en el Tribunal Federal en la causa de plan sistemático también. Entonces, primero, el autobombo a las políticas de memoria de mi país. Pero más allá de eso, a nosotros, por lo menos compañeros que militamos en Argentina y demás, nos interesa también militar la impunidad y la memoria desde el presente. Yo no creo que la memoria sea algo que nos lleva solamente hacia el pasado, ni que las víctimas son siempre víctimas porque viven en un pasado o cosas así, sino que es importante recuperar el discurso en el presente, pelear el discurso de los derechos humanos en el campo de lo presente, porque yo trabajo con el Archivo Nacional de la Memoria y con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Ellos nos mandan la documentación, entonces yo puedo ver legajos de militares para ver si se apropiaron de algún bebé, y eso sucede hoy en día, y no sé si va a seguir sucediendo con los cambios políticos de rumbo que se están dando, lo mismo dentro del Archivo Nacional, y así en todos los organismos de derechos humanos de mi país. Estamos realmente preocupados porque están pasando cosas muy graves, entonces me parece que hay que hacer como un llamamiento así a las víctimas presentes, que en realidad somos todos y todas, pero a los organismos de derechos humanos de acá también, para que hay que estar atentos, porque impunidad también es que nos gobiernen esos grupos concentrados económicos cuyos archivos ocultos están ahí, se estaban investigando y ahora ya no. Bueno, está todo el trabajo de Berbisky sobre eso y todas las batallas que se dieron. No me quiero extender, pero quería como puntualizar en que las batallas de este tipo se tienen que dar en el presente porque se están dando, o sea, desde el otro lado, desde esos enemigos que identificaron, las siguen librando. Hace poco hubo una operación que yo creo que hay muchos elementos para sospechar que fue una operación, con el caso de la restitución de la nieta de Chicha Mariani, que tiene un montón de elementos sospechosos sobre quién fue el perito que firmó ese análisis de ADN que dio que una chica era la nieta de Chicha y finalmente no lo era, y que casualmente fue una persona que concursó para quedar en el Banco Nacional de Datos Genéticos y no quedó. Su abogada, la que la asesoraba, pretende llegar a la Secretaría de Derechos Humanos. Y así, finalmente, lo que está de fondo, que es lo que quería decir, es también un poco el rol del Estado, ¿no? Si el Estado es prescindible o no en estos casos, que para mí era el mensaje que nos querían dar con toda esta operación mediática con el caso de la supuesta nieta de Chicha. Hay un poco de miedo de qué va a pasar con mi lugar de trabajo, pero digo, el Estado es importante y tiene que estar. Las víctimas tienen que seguir con sus querellas. Digo, Estela de Carlotto, cuando ganó Macri, un poco nos mandó ese mensaje a los que trabajamos en la unidad, como, bueno, hubo épocas peores, pero igualmente dimos la batalla, pero yo creo que la batalla que se está dando desde el Estado hay que sostenerla, y que los familiares y la gente que está en esta pelea, aunque sean otros países y demás, es importante que estemos todos alertas de cuando se dan estos retrocesos. Quería comentar a la señora que ha hablado de los refugiados, o sea, Elsa, de los españoles en campos. O sea, que ha dicho que el Holocausto se piensa que solo fue contra judíos, cuando fue contra más colectivos, y así como se piensa que solo fue de nazis, cuando fue de más gente, tuvo más complicidad, como por ejemplo en Francia tiene el régimen de Vichy, que es toda una vergüenza histórica, y que no sé cómo ellos lo han procesado, así como también hay colaboración en España para las deportaciones. Lo que me interesaba apuntar solo rápidamente es bueno, la tesis que sostiene Zygmunt Bauman sobre el Holocausto y modernidad. Apuntar la relación entre capitalismo y fascismo, esto llevaría más tiempo que esta intervención, pero como que a veces siento yo que el fascismo es como la cara negra del capitalismo, que incluso esas rachas o épocas de fascismo sirven como etapas de acumulación primitiva de capital, que luego en democracia siguen aprovechando las mismas familias, cómo la impunidad se extiende tanto con el fascismo aquí en España como hacia el capitalismo, como la vemos también en España. Solo apuntar que los Homo Sacer, que son, pues en el Holocausto es una figura clarísima, Gamble lo estudia, pero que ahora lo son los refugiados, ¿no? Es la figura que lo encarna claramente, y por darle un punto de esperanza, o sea, he ido comentando así de pasada, pero simplemente para acabar como un punto de esperanza que respecto a la víctima, que no es solo llorar, o sea, que tenemos que intentar, y esto lo digo como antropólogo y nuestra relación con la muerte, intentar no solo llorarla, sino celebrarla, o sea, escoger aquellos momentos de dignidad y de lucha,
¿no? Como algo que sirva de orgullo, ¿sabes? No solo es cuestión de mantener el luto y querer que el poder te reconozca como víctima, sino tomarlo como modelo y como ejemplo para reivindicarlo orgullosamente, ¿no? Y en ese sentido, o sea, en mi tesis está la memoria como batalla, y entonces hay víctimas y lloros, pero también la memoria como fiesta, y entonces pues que celebremos también a los muertos, ¿no? Bueno, compañeros, como sabéis, el local lo tenemos que dejar a las 9, que viene la siguiente actividad, y vamos un poquito atrasados, 1:15 ya. Muchas gracias por venir y, como siempre, hasta dentro de 2 lunes.